Sigo haciéndote la pregunta: ¿por qué te ofendes o por qué te duele? Tienes que preguntarte esto, porque en la vida espiritual no creo que puedas ofenderte o sentirte herido por nada. Lo que quiero decir es que puedes tener una relación con alguien cercano a ti o a quien amas. Si alguien muere o te abandona, entonces no hay duda de que, siendo criaturas como somos, hay una parte de nosotros que siente una pérdida cuando alguien a quien amamos nos abandona o muere. No hay duda de que eso sucede. Como me habrás oído decir, si una perra pierde a uno de sus cachorros o se los quitan, verás que gime y trota por ahí buscando dónde están sus cachorros, porque tiene una cierta perturbación en ella por extrañar, de pérdida. Lo mismo le sucede a los pájaros cuando un cuervo se lleva sus polluelos. Somos criaturas así. Hay una cierta sensación de pérdida, pero las criaturas naturales no se aferran a la pérdida y no tienen la capacidad de pensar en ello, de pensar en el pasado. Entonces la pérdida es compensada gradualmente por el presente, disminuye, luego desaparece y la situación se acepta. Pero a nosotros, los seres humanos, nos gusta pensar en nuestras pérdidas. Digamos que alguien a quien amas te ha dejado. ¿Qué es lo natural en el ser humano? ¿Qué hacemos? Pensar. Pensar en esa persona. Pensar en los buenos momentos que pasamos juntos. Pensar en lo cruel que fue tener que separarnos. Ahora bien, esta es nuestra ventaja. Tenemos la capacidad de reflexionar sobre las cosas, algo que el reino animal no tiene. Es instintivo y está en el momento. Pero nosotros tenemos la capacidad de reflexionar sobre las cosas, y ese es el problema humano, que continúa reflexionando sobre su pasado, particularmente sobre las heridas del pasado, las ofensas. Imagina que alguien te ofendió. Reflexionarás sobre eso. El yo personal reflexiona sobre eso, lo magnifica y se convierte en una emoción dentro de ti. Y luego sigues alegremente tu camino. Parece haberse ido, pero no se ha ido porque la emoción de ello, la persona, todavía vive en tu interior y surgirá y se unirá al presente en cualquier momento en que alguien te lastime u ofenda o haga algo. Esta indignación o irritación surgirá en ti. Entonces, la vida espiritual es el esfuerzo de no sentirse ofendido por lo que la gente dice, no sentirse herido por lo que la gente hace, excepto en esas circunstancias en las que comenté si perdemos a alguien a quien amamos, como los animales. Pero no tenemos que aferrarnos a ello. Cuanto más nos aferramos, más esa persona, esa cosa ahí abajo, se convertirá en una entidad y emergerá nuevamente. Creo que la cura para todo esto, para dejar de sentirte ofendido acerca de lo que la gente diga de ti, lo que la gente piense de ti, para mí, la respuesta a eso es que la gente dirá cualquier cosa sobre ti. La gente ya está diciendo cualquier cosa sobre ti. Cosas que ni siquiera has escuchado todavía. Muchas personas que conoces, que parecen haber sido tus amigos, han hablado a tus espaldas y han dicho: «Oh, sí, es un tipo muy agradable, pero...» y todo ese tipo de cosas. Y ni siquiera lo hacen a propósito, pero no pueden evitarlo, porque a la gente le gusta hablar de los demás. Entonces, ¿cuál sería la novedad para mí si me enterara de que no le gustó a alguien?
¿cuál sería la novedad en ese caso? Lo que quiero decir es que hay mucha gente a la que aparentemente le gustó y hay mucha gente a la que no le gustó. Entonces, ¿no es esa la condición humana? ¿No tenemos 50-50? Siempre hay una diferencia de opinión hasta que ya no tenemos más opiniones, hasta que vivimos momento a momento, sin ofendernos por lo que dicen los demás, sin preocuparnos por lo que los demás puedan pensar de mí, sin preocuparnos por esto, porque la gente pensará cualquier cosa. El pensador pensará cualquier cosa. El pensador es absolutamente poco fiable porque las emociones de todos, sus emociones, son absolutamente poco fiables. Deberías saberlo ya. Si estás emocional, entonces aplicaría de nuevo la prueba y diría, bueno, ahora estás emocional. Quiero verte mañana por la mañana con la misma emoción. Porque estamos hablando de lo que es verdad y lo que es falso. Y si dices que esto es verdad, esta emoción que tienes dentro de ti y que me acabas de expresar que es cierta, entonces, por favor, sigue así. Ahora voy al baño y confío en que todavía la tengas cuando salga. No la abandones. Quiero que sea verdad lo que dices. Quiero que seas verdad. Bueno, por supuesto, esto es ridículo. ¿No es así? Ni siquiera pueden mantenerla durante 24 horas, excepto cuando se convierte en un estado de ánimo. Ni siquiera es una emoción manifiesta. Se convierte en un mal humor. ¿No es así? No hablar, no querer comunicarse, todo este tipo de tonterías. Todo por el hecho de que me he puesto emocional. Entonces, creo que debemos preguntarnos, ¿por qué te pones emocional? ¿No es así? Lo que quiero decir es, ¿necesitas ofenderte? ¿Necesitas que te insulten? Porque si tienes la necesidad de que te insulten, entonces no te preocupes. La vida te dará la oportunidad de que te insulten. ¿Ves cómo funciona nuestra psiconomía? Si tienes una necesidad, si tienes miedo de ser insultado, entonces te proporcionará la necesidad de ser insultado u ofendido. Esto es lo que nos hace vulnerables a todo esto, nuestro estado interior. Cuando ya no tenemos necesidad de estas cosas, cuando ya no tenemos necesidad del miedo, por ejemplo, entonces el miedo nos abandona porque no lo reconocemos. Cuando ya no tenemos necesidad de discutir, las discusiones pasan de largo en nuestra vida, a no ser que estemos con alguien y esté pasando por una cuestión de personalidad y la mencione. Entonces, si lo amas, tienes que afrontarlo y estar con él. Si tienes que enfrentarlo, tienes que aceptarlo y hacer lo mejor que puedas. Pero de lo contrario, ¿por qué necesitas ponerte emocional? La respuesta está en la persona, es decir, la mujer o el hombre del pasado que emerge en el presente, cabalgando sobre un evento actual. Todo esto suele seguir a una herida. Generalmente hay una herida donde hay emoción. Entonces, tenemos que examinar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy herido? ¿Por qué tengo esta herida? ¿Qué es este dolor? ¿Cuál es la validez de esta herida que he estado cargando todos estos años?
¿Cuál es su validez?